Bueno, por acá forestaleando nuevamente. Listo, el día de hoy vamos a hablar acerca de los perfiles de vegetación, ¿cierto? Ese será como el tema del día. Pues ya que los perfiles de vegetación muchas veces cuando realizamos estudios ecológicos, estudios de diversidad, estudios de composición o caracterización florística, pues son necesarios, ¿cierto? Y realmente son un complemento para los análisis estructurales de las comunidades vegetales. Entonces sí que puede ser una herramienta importante que podemos incluir en nuestros estudios, ¿cierto? Otra de las razones por las cuales es importante, digamos, saber qué es un perfil de vegetación y saber cómo elaborarlo es porque en los estudios ambientales, cuando realizamos la línea base de un proyecto, estamos realizando el estudio de impacto ambiental, al momento de caracterizar los ecosistemas terrestres, principalmente flora, la autoridad ambiental nos solicita en sus términos de referencia elaborar perfiles de vegetación. Estos son los términos de referencia, son los 014 para pequeñas centrales hidroeléctricas o proyectos hidroeléctricos. Y acá vemos que uno de los requerimientos adicionales para la flora es elaborar perfiles de vegetación por unidad de cobertura vegetal con su respectivo análisis. Es decir, no solo tenemos que hacer el esquema, sino analizarlo, ¿es cierto? Entonces, para esto necesitamos pues comprender primero que todo qué es un perfil de vegetación, ¿cierto? Entonces, un perfil de vegetación viene a ser como una representación gráfica de una porción, ¿sí? O de una parte del bosque o de la comunidad vegetal que estamos evaluando, ¿cierto? Realmente que esta porción no nos va a poder, o sea, no nos permite comprender totalmente cómo es el bosque o cómo es esa comunidad vegetal, pero sin embargo sí nos permite, digamos, aproximarnos, ¿sí? A una interpretación de lo que vendría a ser la estructura vertical del bosque y de cierta manera también a lo que podría ser la estructura horizontal. Entonces son realmente como una herramienta valiosa e importante, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando nosotros queremos hacer un perfil de vegetación, la primera fase, o lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en campo tenemos que tomar una serie de variables, ¿cierto? Tenemos que tener unos datos y a partir de esos datos es que construimos el perfil como tal, ¿cierto? Los perfiles pueden ser perfiles sencillos, ¿sí? O perfiles muy complejos. Acá les voy a mostrar, este es una página del libro de los profesores Omar Melo y el otro profesor Vargas. Y el libro se llama Evaluación Ecológica y Silvicultural de Ecosistemas Boscosos. Es un libro brutal, aunque es del 2003, es un libro que aún hoy en día muchas personas que trabajan en esto lo utilizan. Y acá nos muestran lo que vendría a ser un perfil de vegetación completo, es decir, bien elaborado. Estos perfiles, digamos que los elaboramos cuando tenemos realmente recursos y tiempo para tomar todas las variables en campo, ¿cierto? Acá podemos ver que está el diagrama vertical, ¿cierto que sí? Donde podemos ver, como dije anteriormente, esta es una parte del bosque, sí, esto vendría a ser un transepto, una parcela de 100 metros, ¿cierto? Y podemos ver lo que viene a ser la fisionomía de las especies o el hábito. Acá vemos que hay palmas, hay árboles, eh, y podemos ver también, digamos, el dosel, la presencia de claros dentro del bosque. Podemos ver algunos individuos emergentes. Podemos ver también cuáles son los árboles dominantes, los codominantes, los suprimidos, ¿sí? Y esto nos permite comprender de cierta manera la estructura vertical pues, de esta comunidad vegetal, el número de estratos que presenta, ¿sí? Cuál vendría a ser como esa altura máxima que presenta este bosque, esta comunidad vegetal, cuál vendría a ser más o menos la altura de dosel, la altura mínima, ¿sí? Y cuáles son como esas especies o esos hábitos que comprende también ese bosque, ¿cierto? Por otro lado, viene la parte de la estructura horizontal, que nos permite comprender cómo se encuentran distribuidos esos individuos al interior del bosque, cuáles aparecen primero en la respectiva parcela. O sea, esta es la representación ideal, lo que querríamos siempre poder representar, pero pues no siempre podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces ya les voy a decir, digamos, cuando que tenemos el tiempo y los recursos y la capacidad de hacer esto, qué variables deberíamos tomar y les voy a mostrar otro ejemplo de qué otros perfiles podemos presentar o elaborar y también qué variables necesitaríamos para ello. Listo, entonces para elaborar un perfil de vegetación como este,
donde tenemos no solo la representación vertical, sino también la representación horizontal de las copas y cómo se encuentran distribuidos, ¿sí? Necesitaríamos las siguientes variables o los siguientes datos. Primero, la especie, ¿sí? Puede ser el nombre científico, nombre común, preferiblemente el nombre científico. Bueno, podría ir anteriormente unida en consecutivo, ¿no? Entonces digamos que dentro de esta parcela este sería el 1, el 2, el 3, el 4, ¿cierto? Y listo, vamos a tener, no sé, pongámosle 30, 29 individuos, ¿cierto? La especie, no sé, pienso en un bosque seco, yo voy a hablar de pera glabrata, no sé, silopia aromática, bueno, etcétera, ¿cierto? Yo voy a hablar acá de las especies. Necesitaría la altura total, ¿cierto? En metros. Altura total en metros de estas especies, que es una variable que tomo en campo. Podría llegar a necesitar o podría llegarme a servir el diámetro normal o el diámetro de la altura del pecho, ¿cierto? Podría llegar a servirme, lo puedo trabajar también en metros, ¿cierto? Podría llegar a necesitar también, bueno, más bien, de acá, tengamos HT y la otra sería la altura de reiteración o altura fustal, ¿sí? Que es la altura donde yo encuentro la primera copa, digo, la primera rama verdadera, ¿sí? La primera rama que forma parte como tal de lo que viene a ser la copa, ¿cierto? Entonces, en este caso yo no necesitaría altura comercial porque la altura comercial la utilizamos cuando estamos haciendo estudios con fines de aprovechamiento forestal. En este caso, como son estudios más con fines de diversidad o de caracterización florística, ¿sí? Entonces, lo que necesito es la altura fustal o la altura de reiteración, porque esto también me va a permitir conocer cuál es la altura de la copa, ¿cierto? ¿Qué altura tiene esa copa? Necesitaría los diámetros de copa. Entonces, diámetro de copa. Entonces, podría ser en X, ¿sí? Y el diámetro de copa en Y. Un ejemplo. Pero realmente yo voy a trabajar con un diámetro de copa medio. Diámetro de copa promedio, que será el promedio de estos dos. Entonces tendría que tomar en campo estos diámetros de copa, estas dos variables, ¿cierto? Para hacerlo así bien elaborado como vendría a ser este, ¿cierto? Serán las variables. Nosotros siempre debemos pensar en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué necesito hacer? Si sabemos que queremos hacer un perfil de vegetación o nos están pidiendo en el estudio que vamos a hacer un perfil de vegetación, pues entonces necesitamos tomar todas estas variables y lo necesitan bien completo, ¿cierto? Diámetro de copa, esa sería otra de las variables. Y por último, necesitaríamos conocer también lo que viene a ser la coordenada X y Y de cada uno de los individuos en la parcela. Entonces necesitaríamos X y Y. Esa coordenada X, Y vendría a ser, no sé, vamos a abrir acá Paint. Y lo dibujamos de manera sencilla. Yo tengo, esta mi parcela rectangular, ¿cierto? Y yo supongo que este es mi 0. Acá va a tener un 0. ¿Cierto? Y este va a ser mi eje X y mi eje Y, ¿cierto? Y acá empiezo a encontrar los árboles. Entonces yo acá encuentro un arbolito. Listo. Resulta que este árbol está acá. Digamos que esto tiene 100 metros. Entonces este árbol está a 5 metros en X. Y supongamos que está a 3 metros en Y. Digamos que es una parcela de 100 por 10. Está a 3 metros en Y. Entonces esas serían mis coordenadas. Entonces yo sé que acá está 5 y acá está en 3. Y esto me va a servir para saber qué árbol va primero y en qué orden. O sea, realmente esta coordenada me sirve para saber esto y para saber acá qué árbol está adelante y qué árbol estaría atrás, ¿cierto? En esta comunidad vegetal o en esa parcela. Listo. Entonces,
cada una de estas variables serían las que yo necesito, ¿cierto? Como dije anteriormente, cuando voy a hacer un perfil de vegetación bien completo, bien elaborado, bien, sí, con todas las de la ley, ¿cierto? Para poder generar esto, ¿cierto? Este es el escenario ideal. Pero normalmente uno cuando realiza estudios, por lo menos para estudios de caracterización y demás, muchas veces no hay los recursos, el tiempo suficiente o incluso no es necesario, o sea, no es una exigencia realizar esto de esta manera como tan completa, ¿cierto? Esto se hace más cuando son con fines de investigación, con fines académicos, etcétera. Pero realmente cuando son estudios que queremos simplemente analizar o caracterizar una comunidad vegetal a partir de una parcela temporal, lo que puede ser simplemente para conocer qué hay en dicho sitio, qué hay en un área de influencia de un proyecto, qué podría haberse afectado, entonces podemos hacer un perfil más sencillo, ¿cierto? Y este perfil más sencillo es la otra parte y es el que se nos explica en este manual de métodos para el desarrollo de inventarios de la biodiversidad, que es del Humboldt. Realmente los términos de referencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y del Ministerio, pues realmente recomiendan o incluso ordenan que se trabaje o se siga, digamos, este documento como guía, es uno de los documentos guía. Y en este, pues, ellos explican que el perfil de vegetación simplemente, pues, es un esquema, ¿sí? Donde observamos, pues, una franja del bosque, ¿sí? Que nos permite comprender cuál es el número de estratos que hay en esa comunidad vegetal o en esa cobertura en cuestión, cuál es la altura y cuál sería como la cobertura, ¿sí? Más o menos qué tan tupido estaría, por decirlo así, cuál es la altura de las especies y cuál sería el número de estratos. Bueno, se me olvidó decir que para este más completo también es necesario tener en cuenta la pendiente, o si uno la quiere tener en cuenta, para este no. Entonces acá digamos que lo que recomiendan es simplemente, yo acá tengo las especies, entonces yo tengo el consecutivo, lo mismo, 1, 2, 3, listo. Hasta 29, un ejemplo. Y tengo la especie. Y yo acá lo que tengo que tener es la altura total, simplemente. Esto es lo que me recomienda. No necesito más. Tal vez si yo quiero tener en cuenta la altura de reiteración, la puedo tener en cuenta, pero con que tenga la altura total y la distribución de las especies, yo ya puedo construir mi gráfico, ¿cierto? Entonces les voy a traer un listado de especies y les voy a mostrar más o menos cuál es la metodología que ellos mencionan de cómo podría hacerse. Listo, entonces acá ya tengo unos datos, acá yo tengo ya las especies, encontré en esta parcela 23 especies, bueno, 23 individuos de diferentes especies, y yo acá tengo ya las alturas totales y las alturas de reiteración. Con esto yo ya puedo construir un perfil esquemático de la vegetación, como lo recomienda el Humboldt, ¿cierto? Entonces ellos dicen que yo lo puedo hacer manual, ¿cierto? Lo único que necesito es crear un gráfico de barras, perdón, a partir de las alturas totales y de las especies. Entonces yo seleccionaría estos datos y lo que hago es construyo un gráfico de barras y yo este gráfico de barras lo puedo imprimir. Bueno, acá lo títulos de eje y acá pues le voy a colocar listo, que estas son las alturas y estas son las especies. Y yo acá esto lo puedo imprimir y puedo dibujar sobre esto, ¿cierto? Es más o menos, ya con esto yo puedo construir un perfil esquemático de la vegetación que me permite comprender cuál es la estructura del bosque, ¿cierto? Y cuál es el número de estratos, ¿cierto? Entonces, esta es como la manera sencilla y es una de las maneras, digamos, en las que yo normalmente cuando hago, digamos, estos perfiles que solicitan los términos de referencia, lo hago. Simplemente hago el perfil esquemático de la vegetación de acuerdo al documento del Humboldt, pero pues no lo hago así, digamos, de una manera como tan simple, como a partir de un gráfico de barras, sino que lo hago utilizando una herramienta, ¿cierto? Entonces, listo, en el siguiente video, bueno, la siguiente parte de este video les voy a explicar o les voy a mostrar cómo construir o cómo construyo yo un perfil de vegetación, listo.